Y le damos la bienvenida esta tarde aquí a los periodistas, precisamente al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, pues para justamente informar más específicamente sobre lo que dio a conocer por la mañana. Bienvenido, Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos estamos viendo y oyendo? Nos Sí, muy estamos bien. viendo y Sí. oyendo, Pablo. Muchas Correcto. gracias. Lo que pasa es que tengo aquí un problema con esta No, pantalla. pero estamos, No estoy muy está usted en vivo y familiarizado en... con el instrumento, pero me da mucho gusto verlos a los dos. A uno lo veo a medias y al otro lo veo entero. Pero no importa, ya lo conozco al primero y me lo imagino. Bueno, Bueno, sí, en efecto, el planteamiento que hizo la UIF esta mañana por mi conducto en la conferencia del presidente tiene dos grandes aspectos. Uno de ellos que es muy relevante y que llama mucho la atención, pues es el que tiene que ver con la financiamiento del gobierno de los Estados Unidos a una ONG mexicana que se llama Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que está dirigida por personas bastante conocidas y que cada día se dan más a conocer, pero por otras actividades, no precisamente por las actividades que son inherentes al objeto de esta asociación civil llamada Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que son Claudio Javier González Guajardo y María Amparo Casar Pérez. Ellos recibieron un total, ya haciendo las dos sumas que eran necesarias al efecto de las gráficas, más bien de las tablas que presenté en la mañanera, por un total de 98.355.688 pesos mexicanos. Además, procedentes, de un instrumento que se llama Financial Service Center y facturados a nombre de la embajada US Agency for International Development, Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, así se llama la cuenta, de los cuales, de esos 98 millones, 16,000, un organismo del gobierno de los Estados Unidos que se llama National Endowment for Democracy envió 6 operaciones por 1.615.075 pesos, pero desde Gran Bretaña. Pero este es un organismo que existe por decisión del gobierno de los Estados Unidos, más bien del Congreso de los Estados Unidos y administrado por su gobierno. es decir, Pablo Gómez, sí, nada más ahí porque es importante el dato, es el famoso USAID, que tiene las manos metidas por toda América Latina. No, este es otro. USAID, ¿no es ese? El USAID que pronunciamos nosotros. Es correcto. Envió a Mexicanos contra la Corrupción 96.740.613 pesos. Y otro organismo que se llama National Endowment for Democracy, que se caracteriza por promover en todo el mundo la democracia y financiar toda clase de actividades, y que existe por una ley del Congreso de los Estados Unidos, envió ese 1.675.075. De tal manera que si sumamos las dos cantidades, tenemos un total en realidad de 98.355.000 para redondear, ¿no?
Esta cantidad ya muy cercana a los 100 millones de pesos mexicanos empezó a entregarse por el gobierno de los Estados Unidos a Mexicanos contra la Corrupción a partir del 29 de agosto de 2018. Antes no había habido donativos del gobierno de los Estados Unidos. Pero el 29 de agosto de 2018 teníamos escasamente, poquito menos de 2 meses, de haber tenido elecciones los mexicanos. Y en esa elecciones de presidente y de Congreso. Y en esa elección resultó Andrés Manuel López Obrador elegido presidente y Morena alcanzó la mayoría en el Congreso. Entonces teníamos una situación completamente nueva. Y teníamos una situación completamente nueva también desde el punto de vista de los envíos o del financiamiento del gobierno de los Estados Unidos a esta llamada ONG que se llama Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. No es una coincidencia esta fecha, de 29 de agosto de 2018. Tendremos que ser un poco incautos para pensar que así fue, ¿no? Ahora, pero no solamente se trata de estas envíos del gobierno de Estados Unidos. Tenemos identificados también 13 millones adicionales que provienen de la Ford Foundation por 5.601.500 pesos. De la John and Catherine MacArthur Foundation, 3.065.800. De International Community Foundation, 2.850.372 pesos. De una cuenta que se identifica con FPOS, tenemos el número de cuenta nada más, 978.072. Esto que está en la pantalla. Y de Rockefeller Brothers Foundation, 471.250. Y de Intelligent Mexican Marketing Incorporated, 50.957 pesos con 50 centavos. Total tenemos 13.017.951 pesos con 50 centavos que provienen de los Estados Unidos, de organizaciones, fundaciones o como quieran ustedes llamarles. Entonces, este es, digamos, el componente extranjero. Componente extranjero es muy alto, porque, bueno, tiene como 113, poquito menos, de millones de pesos. Ahora, pero también hay un componente nacional, que no es cualquier cosa. Son empresas, son personas, la inmensa mayoría, sí, las aportaciones, no la inmensa mayoría, pero sí las aportaciones más fuertes, como una de 16 millones, etcétera, provienen de empresarios muy conocidos, ligados a grupos empresariales. Pero es interesante analizar la lista de entidades empresariales que cooperaron en todo el trayecto de la organización Mexicanos contra la Corrupción. Porque son conglomerados muchos de ellos, empresariales. Y personas muy reconocibles, Pablo Gómez, porque, por ejemplo, y le ponía a usted énfasis en la conferencia,
Está el caso de Valentín Díez Morodo. Dice un texto que publica Álvaro Delgado hace una hora en Sin embargo, dice, pero quien más recursos ha destinado al organismo que actualmente preside la exfuncionaria María Amparo Casar Pérez es Valentín Díez Morodo, con 44 millones de pesos que ha transferido a través de su fundación Maelva, lo que le permite a él y a otros empresarios beneficiarse con la deducción de impuestos de los donativos que hacen mediante sus fundaciones. Y luego la ficha de Díez Morodo es importante, que agrega Álvaro Delgado en este texto. Díez Morodo, socio de la cervecera Grupo Modelo, propietario del equipo de fútbol Diablos de Toluca y presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, es también amigo de Carlos Salinas de Gortari y fue, junto con González Laporte, con Claudio X González Laporte, uno de los impulsores del desafuero de López Obrador como jefe de gobierno en 2005, como se lo pidieron a Vicente Fox, los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, en una reunión el 8 de julio del 2004 en la residencia de Rómulo O'Farrill. Agrego un par de datos más. Es, sí, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, además de ser él también presidente del Instituto Mexicano para la Competitividad, del IMCO, que entre otros miembros tiene, y ahí viene lo redundante del asunto, pues a la misma María Amparo Casares, parte del equipo de IMCO, a José Barraza, que es uno de los consejeros. Este Chacho Barraza les va a sonar más familiar todavía, porque en 2015 participa como candidato independiente a la gubernatura en Chihuahua y es el que le encarga o participa junto con Antonio Solá para la creación de aquel eslogan de AMLO, un peligro para México. Obvio, hacia atrás, el personaje es también beneficiario del FOBAPROA y en fin, o sea, son... Y presidente del Consejo Coordinador Empresarial en 2006. O sea, son clubes en realidad de los grandes enemigos de la izquierda y del presidente Andrés Manuel López Obrador en particular, Pablo Gómez. Sí, naturalmente. Es decir, eso de que en México había una oligarquía a la que el entonces candidato López Obrador le llamó la mafia del poder, pues no era un invento de aquel candidato y del actual presidente, es un hecho, vamos a decir, sociopolítico, económico, que tiene un peso específico muy fuerte en la lucha política en el país, pero también en la economía nacional. Vean ustedes, miren, estas aportaciones que hicieron empresas, y todos son aportaciones deducibles de impuestos, pues resultan una utilización indirecta de un subsidio público que obviamente pues no cuenta, no está en las cuentas nacionales, pero sí en la realidad. Es decir, todo aquel dinero que va a una asociación civil como donativo y que la asociación civil tiene el estatus o la autorización para poder deducir el donante a efecto de impuestos lo que donó, esa cantidad donada no forma parte de la base gravable, porque es deducible, se deduce y se acabó. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay un apoyo indirecto del Estado al funcionamiento de la asociación civil, que también se le llama organismo no gubernamental. Son organismos subsidiados que no son partidos políticos, o sea que resultan ser entidades de interés público. Porque pero solo Pablo las Gómez, entidades si me de interés permite, público
Sí. Pablo Gómez, es Adelante, correcto. Álvaro. La Fundación Maelba, que encabeza efectivamente Valentín Díez Morodo, es el mayor aportante Sí. de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, 44 millones de pesos. Le sigue el Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana que encabezaba el fallecido Alejandro Martí, 34 millones de pesos. Le sigue la Fundación Caluz de Antonio del Valle Ruiz y su familia, que entregaron a Mexicanos contra la Corrupción 19 millones de Banqueros pesos. financieros. Cuando digo esto, cuando menciono Te a estás estas brincando a fundaciones, Grupo México. y hay otras, muchas otras, Estás brincando que a le Grupo donan. México. Grupo México, claro. Estamos Por eso, hablando Ahí de... está. Está en la No, sí. lista de Germán Pero- Larrea. Germán Larrea Mota Velasco, Ni más el ni ecocida, menos. el oligarca. Bueno, sí, pero- pero también Pero Pablo Gómez, están en la legalidad. Y si no están en la legalidad, ¿por qué el gobierno no hace nada? mira, sí están en la legalidad y al mismo tiempo, si le rascamos lo suficiente, podría no estar. No los Pues donantes, rásquenle. sino, en eso estamos, sino la organización que recibe el dinero. Porque esta organización también tiene ciertos límites y evidentemente que gasta mucho dinero en pagarle a quienes la dirigen. Entonces lo que hay que hacer es ver cuáles son los límites y cuál es la realidad de esos gastos. Pero volviendo a concentrarnos en el asunto del ingreso, tú estás diciendo que la Fundación Maelba, asociación civil, no es la holding, es una asociación que la holding, Maelba, sostiene. Bueno, una fundación aporta tranquilamente 44 millones que ya sabemos de dónde proceden, pues de sus socios, sus integrantes. Pero forman parte de casi 300 millones. No son 44. Tenemos localizados 300 millones que provienen de esta clase de grupos o de empresas. Uh-huh. Muchos de ellos son 299 millones. 29.062 más las personas Sí, físicas. Otros 100 de las personas más físicas, las ¿no? personas físicas, que el que más dio fue el papá del jefe del asunto y que seguramente dedujo de impuestos por 16.775.000. Ahora, ahí se contabilizan casi 40 millones más. Entonces, estamos hablando de unas cantidades bastante importantes, ¿no? No son poca cosa. Este es un esfuerzo político para hacer una asociación con la suficiente capacidad económica como para poder moverse con toda libertad en los propósitos políticos de sus integrantes. Son 502 millones de pesos. Así es. Bueno, es un grupo de fueron presión 502. política. Pero son 500 millones que se consiguen del gobierno de Estados Unidos por un lado, 6 fundaciones norteamericanas por un segundo bloque y un gran número de empresas mexicanas y de empresarios mexicanos que en comunión con los objetivos políticos reales de esta organización. Pero tenemos que sacar las conclusiones necesarias. Por ejemplo, los gastos que hicieron son gastos que van de una serie de empresas que pues no tienen una relación con una ONG cualquiera.
pero que reciben 91 millones de pesos. Luego tenemos gastos que aparentemente son de nómina por 203 millones. Las ONGs que tienen capacidad para poder recibir donativos deducibles de impuestos no tienen autorizado más que, no recuerdo si es el 8 o el 10% para poder pagarles a sus directivos. Pero aquí estamos un poco pasados, digámoslo así. Muy pasados. Es una lista muy grande de más de 300 sujetos que han recibido 203 millones, pero algunos de ellos, como María Amparo Casar Pérez, recibió 26.514.057 pesos, y Claudio Javier González Guajardo, que es el jefe del frente opositor, 11.244.873. Un reportero esta mañana me preguntó que si ese dinero podría considerarse como integrante de la campaña. Y yo dije, es una buena pregunta, muy interesante. En su momento tiene que contestar el Ministerio Público con averiguaciones ya en otro nivel que lleven a cabo. Pero no se le vio a estas personas más actividad, pues no como miembros de una ONG, sino como miembros de un frente político opositor que en el uso de sus plenos derechos políticos que tienen como ciudadanos y ciudadanas mexicanas. Eso no lo estamos discutiendo. Aquí el problema es una cuestión de orden de financiamiento de una organización mexicana que recurre al extranjero. Ustedes saben que para prestar servicios a un gobierno extranjero se requiere un previo permiso del Congreso de México. Sí, sí. Ahora, el recibir donaciones puede, eventualmente, ser una forma de realizar trabajos o servicios o prestar ayuda a un gobierno extranjero. Sobre todo si destinas tanto dinero a nómina. Es decir, si te están pagando tu nómina, te están pagando a ti, gobiernos extranjeros. Exacto. Te están haciendo que operes porque te dan una cantidad equivalente de dinero. Claro. Y también de las Pablo, empresas. si me permite. Porque, perdón que lo interrumpa, Pablo, pero... Sí. Las empresas tienen prohibido a dar aportes a partidos políticos. Tienen prohibido totalmente en México. No se permite eso. Los donativos y las cuotas a los partidos tienen que ser a título individual, título personal. Las empresas no. ¿Por qué? Porque las empresas, por lo común, tienen varios dueños. Una entidad de varios dueños, ¿por qué va a aportar dinero de la sociedad a financiar un partido político? Los sindicatos tampoco pueden dar, otro tipo de organizaciones sociales tampoco pueden aportar dinero a los partidos. Todo eso está cerrado. Bueno, pero aquí tenemos que para las ONGs que se dedican a hacer la lucha política, sí se puede tener dinero de organizaciones empresariales. Como que el criterio ya no opera. Este es un hecho muy interesante. ¿Cómo vamos a establecer en las nuevas legislaciones que están por venir? Porque este es un caso que va a tener que provocar algunos ajustes legislativos, comprendan ustedes que así será, que tiene que ser, si no, ¿para qué averiguamos cosas que no van a tener ninguna trascendencia? Entonces sí tenemos que establecer cuáles son los nexos de las ONGs con los gobiernos extranjeros, con las entidades extranjeras, fundaciones y empresas, con las empresas mexicanas, con todo ese conglomerado, que va más allá de lo individual.
y también el régimen de deducciones fiscales. Para Tiene usted que ser resultó una revisado. sorpresa, Pablo Gómez. Para usted resultó una sorpresa encontrarse con tal cantidad de recursos nacionales y del extranjero que nutren a la organización civil Mexicanos contra la Corrupción. ¿Se enteró a partir de que llegó a la UIF? Sí, me enteré a partir de que ejerzo el cargo de titular de la UIF. Yo desconocía. ¿Tú lo conocías? Yo lo Vi publiqué en una 2020. nota. La mayor parte de Sí, los donatarios. una nota. Y el año pasado lo publicamos aquí, como con el paso de los años No, pero el habían año estado pasado yo ya sabía. disminuyendo también los Yo ya- donativos. Sí, pero yo ya sabía toda la historia el año pasado. La primera vez que se planteó esto fue en una publicación, no recuerdo exactamente en este momento cómo se llama, que dijo, Mexicanos contra la Corrupción recibe dinero de la Embajada de los Estados Unidos. En ese momento yo creí que podía ser, pero una cosa es creer y otra cosa es saber. Y poco a poco fui sabiendo. Les puedo decir que hasta hace relativamente poco, yo no conocía, por ejemplo, un dinero de Estados Unidos que llegó a Mexicanos contra la Corrupción por Gran Bretaña. El del endorsement, o quién sabe cómo se llama esa Sí, organización. sí. Que es bastante conocida porque anda promoviendo la democracia por todo el mundo. Entonces, se llama National Endowment for Democracy. Esto existe gracias a un decreto del Congreso. Del Congreso. Ellos Oiga, tienen Pablo Gómez, presupuesto. a ver, estamos pensando en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Es sumamente visible Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y recientemente, por citar, planteábamos aquí, yo planteaba, y lo escribí en mi columna, que el empresariado chihuahuense, había información de que se había reunido con Ricardo Anaya en El Paso, Texas, y habían conversado sobre un fondo que el empresariado chihuahuense siempre destina para participar en política. Mi pregunta puntual es, ¿no abre esto una cosa muchísimo más amplia que va a muchos organismos? Porque esto es un muestrario de lo que un grupo específico hace con una organización que es muy pública, que es la de Claudio X González. Pero no les dice a ustedes, como UIF y como gobierno, que hay aportaciones de muchísimos más. Por ejemplo, me extraña que no estén los Coppel ahí. Y yo estoy seguro de que los Coppel participan, porque han participado contra López Obrador siempre, en algunos otros fondos. La pregunta es, ¿cuántas organizaciones así hay que reciben a lo mejor dinero del extranjero, también del gobierno de Estados Unidos, y del empresariado aquí en México, de núcleos muy concretos de empresarios, para participar de manera ilegal o en elecciones en México? ¿No les abre por lo menos no es una invitación a hacer una investigación muchísimo más amplia? Sí, estoy seguro que deberá hacerse. Pero tomen ustedes en cuenta lo siguiente. En México las elecciones básicamente las patrocinaba los organismos públicos. La compra de votos estaba a cargo de los fondos públicos. El dinero que corría desde las empresas y desde los capitalistas en personales, iba a favor de los candidatos. Patrocinaban un candidato aquí, otro allá, etcétera, etcétera, etcétera. El PRI no tenía necesidad de recibir dineros
de esa procedencia porque tenía todos los que iban de las empresas públicas o de los organismos públicos a las arcas priistas, como Pemex Gate, digamos, que fueron más de 1,000 millones de pesos para una campaña presidencial, pero que no fue lo único. Fueron bastante más millones para financiar esa campaña. Entonces, el que organismos reputados de la sociedad civil, autodefinidos de la sociedad civil, junten dinero para difusos propósitos políticos, que no consisten en patrocinar una candidatura, que no consisten en darle dinero a las arcas de un partido, sino a tomar parte de un mecanismo de engarce político más sofisticado. Eso es una cosa nueva. No estamos hablando de cosas del remoto pasado y del sistema de partido-estado y de los momentos del surgimiento del PRIAN, no. Esto ya es algo que surge a partir de una realidad que se iba decantando y que culminó, o que ya se hizo, digamos, muy clara a partir de 2018, cuando cambia de manos el poder. Vamos a decirlo así, para que todos entendamos de qué estamos hablando. Entonces, sí, se trata de esta forma, pero también se trata de algo en el que muchos tenían mucho cuidado, que era el financiamiento de Estados Unidos. Yo no digo que Estados Unidos era la primera vez que da dinero a alguien para que haga tal o cual cosa, pero algo así, como para formar parte de la lucha política directamente. El gobierno de los Estados Unidos, bueno, yo no dudo que hiciera clandestinamente las cosas, pero Claro. esto no es un acto clandestino. No, y tiene fecha. A ver, o sea, nosotros, gana López Obrador. tiene fecha 2 fecha meses de después, inicio. el Y no Departamento solo de tiene Estado le mete dinero. Sí, pero no solo tiene fecha de inicio en relación con esta ONG, esta Asociación Civil de Mexicanos contra la Corrupción, sino que también ellos saben que nosotros lo íbamos a saber. O sea, no hay aquí clandestinajes y cosas que de repente nosotros descubrimos porque alguien nos dijo y que mandamos unos espías a Washington. No, así, la inteligencia financiera no funciona así. Ellos saben, como nosotros, cómo funciona esto y saben perfectamente bien que nosotros estábamos al tanto de lo que ellos estaban haciendo. Eso. Ese reparto del dinero. Entonces, pues aquí no hay ningún problema. Declaró Xóchitl Gálvez, declaró que todo eso que yo dije pues eran mentiras y que además añadió, dijo varias cosas, pero dijo que el hecho de que hayamos exhibido a los donantes pretende intimidar al empresario que se atreva a financiar la organización, cuyo fin es trabajar por transparentar los recursos públicos y servir de contrapeso al gobierno. El problema es que nosotros exhibimos también al gobierno de Estados Unidos, a fundaciones norteamericanas y a personas mexicanas. Pero dijo María Amparo Casar que hay falsedad, que lo que yo dije es falso. Y aseguró que cada año se presenta un informe de transparencia. ¿Ustedes conocen algún informe de transparencia de esta asociación civil?
con todo respeto, Pablo Gómez, todas las donatarias autorizadas presentan su informe en mayo de cada año. Sí, sí, el informe fiscal. Efectivamente, no porque están contable. obligadas a informar de quiénes les dona y a qué destinan también sus recursos. Pero por último, de mi parte, yo le quiero preguntar, Pablo, porque efectivamente el Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad acaban de emitir un comunicado y niegan que hayan llevado a cabo alguna actividad político-partidista. Con las evidencias que ustedes tienen como WIF, Pablo, sí se puede concluir que los recursos obtenidos del gobierno de Estados Unidos y de empresarios de México sí se destinaron a actividades políticas y partidistas, incluyendo en esta elección 2024. Pues yo no creo que se pueda negar que Mexicanos contra la Corrupción formó parte del frente opositor, ¿no? El que lo niegue, pues está negando que los dirigentes y los gestores y los funcionarios de esta organización, que son muchísimos, porque ahí estuvieron personalmente actuando, ¿no? Ahora, ¿quién pagaba esos emolumentos a esas personas? Y yo no creo que hayan sido los partidos. Los partidos ya lo hubieran declarado, que ellos tienen control del INE, pero te quiero aclarar, en relación con esto, las ONGs que reciben donativos deducibles informan de los donativos de los causantes mexicanos. El gobierno de los Estados Unidos es un causante del impuesto sobre la renta en México, deduce el dinero que le da a mexicanos, lo deduce de sus declaraciones fiscales, si no declara, no declara fiscalmente. Entonces, no es cierto que todo se conoce por la vía fiscal, no. Se conoce por la vía de las transacciones financieras. Se conoce por la vía de las facturas que emite la ONG a las personas que dan el dinero. Se conoce por las transferencias internacionales de dinero. En fin, hay una serie de vías a través de las cuales esto se conoce, pero esto lo conoce la autoridad. No lo conoce el pueblo. No es cierto que aquí haya algún tipo de transparencia. ¿Cuándo han presentado un informe de lo que hacen y de cómo lo financian? Yo me pregunto, es correcto. Todo el dinero que mandaron al extranjero, todo el dinero que ellos enviaron a entidades en el extranjero, en Suiza y en otros países, ¿con qué objeto? ¿Para qué? Consorcio Metropolitano Inmobiliario recibió 24,552,401 pesos con 38 centavos, por favor, en una cuenta que tiene abierta en Suiza. Más de $1 millón. Inmobiliaria Cuapa en Suiza. 6 millones. Signos Vitales Society, 1 millón en Estados Unidos. A ver, podemos seguir. Estas transferencias internacionales es dinero que salió de México a cuentas en el extranjero a nombre de esas empresas o personas. De esa persona que se llama Andrés Holzer Newman y que está siendo investigado. Bueno, todo el mundo estamos siendo investigados por cualquier cosa, pero ese no quiere decir nada. Aquí lo importante es saber que una parte del dinero recaudado o recibido por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad fue a dar al extranjero. Y no hay una explicación. No, es una ONG. Pero dicen que ellos informan, dicen, eso está diciendo Casar.
Está diciendo que hacen un informe de transparencia. Es toda opacidad. Hay una parte del comunicado de hoy en donde dice lo siguiente, dice, el financiamiento de USAID, Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, a que el presidente ha hecho referencia en múltiples ocasiones y lo dice, y que concluyó en 2023, ha sido destinado en su totalidad a tareas de investigación y divulgación, tal. Pero dice que concluyó en 2023 en el comunicado. O sea que este año no les han depositado de Estados Unidos para este propósito. Luego, en el punto 9, Sí, este es el punto 7. ¿Perdón? Sí hay un depósito este año. De este año. De Estados Unidos. Bueno, miente Sí. aquí, porque dice que Yo lo concluyó informé. en 2023. Bueno, no importa que mienta poquito. Eso no me preocupa. Me preocupa que mienta mucho. Sí, bueno. Y eso es lo que hacen. Pero obviamente sí ya está dado el informe, lo dije, lo mencioné en la conferencia de prensa, en la última aportación que hizo este organismo norteamericano. Para la investigación. Bueno, el presidente ha enviado hoy una nota. Bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Según el presidente lo anunció hoy en la mañanera, al Departamento de Estado de los Estados Unidos, una nota diplomática inquiriendo razón, motivo, circunstancia en la cual cada una de estas transferencias se realizaron. En este momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores prepara la nota y va a aparecer con fecha, beneficiario, emisor y cantidad, cada una de las transferencias de dinero que se hicieron, aportaciones desde Estados Unidos, desde el gobierno de Estados Unidos a México. Vamos a ver qué razón nos dan ellos. Alguna razón nos han de dar. A ver cómo responden, y entonces se hace un diálogo diplomático entre vecinos que actuamos de buena voluntad y con la decisión de colaborar mutuamente, ¿no? Pues vamos a ver qué dicen. No nos adelantemos, pero de que nuestros reportes son exactos, los hay. Ahora, creo que puede haber dinero no identificado procedente del gobierno de Estados Unidos, en especial una transferencia también desde Gran Bretaña, cuyo emisor no está identificado todavía, y que el organismo WIF de Gran Bretaña no nos ha ayudado a dilucidar. Y el Banco de México, que recibió el dinero en México, no nos ha dicho de quién es esa cuenta, pero va a tener que hacerlo. Cuando los sepamos, creo que nos vamos a llevar la nada grata noticia, que no sería sorpresiva, de que el National Endowment for Democracy es también el autor de una operación anterior a las que tenemos registradas de 1.600.000, uno que hizo en 2017 por 425.481 pesos. Pero como ustedes pueden darse cuenta, es posible que nosotros no veamos en un momento quién es el ordenante, porque hay obstáculos. Todo el mundo pone obstáculos. En el sistema financiero hay más obstáculos que transparencias, muchas veces, porque así están hechas las cosas. Pablo Gómez, pues, qué oportunidad tan buena de conversar estos asuntos públicos y conversar este tema en particular. Qué buena oportunidad de hacerlo con la audiencia. Muchísimas gracias por estar aquí en Los Periodistas, siempre muy agradecidos con usted. Bueno, es que ustedes no son unos periodistas comunes y corrientes, tienen un sitio especial en el periodismo nacional. Por eso es un gusto para mí poder participar en el esfuerzo que llevan ustedes a cabo.
Muchísimas gracias, Pablo Gómez. Gracias. Muchas Hasta muchas pronto. gracias, Gracias a Pablo ustedes. Gómez. Gracias, Estén bien, buenas noches. chao. Un abrazo.